Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, TV o banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un cómic publicado en el año 1993 que está tomado de una franquicia que Disney produjo entre los años 1991 y 1994, que fue protagonizada por una familia de dinosaurios. De hecho, esta franquicia se llama Dinosaurios y que de alguna forma tomó un poco esa herencia de aquellas sitcoms o series protagonizadas por familias como por ejemplo Los Locos Adams, Matrimonio con Hijos, Los Picapiedras, Los Supersónicos y, como no, también Los Simpson. Franquicia que también fue mencionada en este rincón de Sobaco. De hecho, vamos a dejar la descripción aquí arriba para que también puedan visitar ese capítulo, dejarle su like o su dislike también, ¿por qué no? Y básicamente esta fue una serie producida entre los años 1991 y 1994 que fue emitida por Canal 13. Acá a Concepción llegaba como Canal 5, este canal, un clásico, el Canal 5, y que de alguna forma también compartió parrilla con Las Pato Aventuras, que también fue otra serie protagonizada producida por Disney. Bueno, acá en Chile esta serie tomó forma de cómic y fue distribuida por editora Abril 5, que fue una unión de dos empresas que ya eran grandes en esa época, y que de alguna forma tuvo su época de gloria en la primera mitad de la década del 90, porque distribuyó historietas de Disney como el Pato Donald, Tribilín, Mickey Mouse, etcétera, en varios países de Latinoamérica. Así que vamos a dedicar entonces el capítulo de hoy a este cómic, que tiene una cosa bien particular, porque en estricto rigor esto no es un cómic, sino que más bien es una fotonovela, que de alguna forma fue construido a partir de fotogramas de algunos capítulos de la serie de dinosaurios. Así que sin más preámbulos, ñoños y ñoños, acomódense porque vamos a entrar a ver este capítulo sobre el cómic fotonovela, sobre la fotonovela de Dinosaurios. Dinosaurios fue una serie emitida entre los años 1991 a 1994 que constó de 65 capítulos. Tocaba temáticas relacionadas con la crítica social y el ambientalismo de manera lúdica y familiar, desmarcándose de lo que realizaban los Simpsons en esa misma fecha. Fue producida por Disney y finalizó en 1994 por su alto costo, debido a los animatronics que debían mantener en cada episodio. El responsable de estos aparatos fue Jim Henson, quien además colaboró con los animatronics de las películas de las Tortugas Ninjas, donde incluso algunos actores del elenco interpretaron también a los dinosaurios. La tecnología consistía en que los actores se movían dentro de los trajes, que muchas veces eran calurosos y pesados, mientras que el movimiento de la boca y de los ojos se realizaban a distancia, detrás de cámara, haciendo coincidir el movimiento de las mandíbulas con los diálogos. Muchas veces los personajes suspiraban cuando reflexionaban sobre algún tema en particular, pero en realidad eran los actores que se les permitía tomar aire para sobrellevar el rigor de tener que actuar con esos incómodos disfraces. En el año 1993 se publican historietas de la serie Dinosaurios en formato de bolsillo, aprovechando el éxito en televisión. Sin embargo, aparece una edición especial en formato grande, que en su momento fue innovador para lo que venía realizando la editorial, debido a que sacan al mercado una fotonovela creada a partir de fotografías tomadas de 2 capítulos e impresas en papel cuché, a modo de valor agregado a una editorial que venía publicando en papel roneo. Este número especial narra la llegada de Bebé Sinclair a la familia,
lo que marca su primera aparición en la serie televisiva. Y si bien las historias no son tan profundas e incluso se aborda desde cierta prisma machista, este ejemplar se rescata por la rareza de tomar una franquicia desaparecida y plantearla en formato de fotonovela, lo que accidentalmente la ubica como una edición muy particular y de interés ñoño. A Chile llegaron algunos cómics de dinosaurios por medio de Editora Abril 5, empresa que tuvo su época de gloria a principios de la década de los 90 debido a que distribuyó cómics de Disney en Latinoamérica. Esta editorial en realidad fue una fusión entre dos empresas. Por un lado, Editorial Abril, que originalmente era argentina, pero que sus dueños decidieron trasladar su negocio a Brasil. Y por otro lado, la empresa Editora 5, de origen colombiana, que venía trabajando desde hacía un tiempo atrás en su país de origen. La unión entre ambas permitió fortalecer sus negocios y ampliarse, debido a que la brasileña Abril tenía los derechos de la franquicia de Disney y la colombiana 5 tenía la logística para distribuirla en muchos países, traduciendo el material original que estaba en portugués al idioma castellano. Esta alianza permitió el nacimiento de Editora Abril 5, una poderosa editorial que distribuyó cómics de Pato Donald, Tío Rico, Mickey Mouse, Tribilín, entre otros, a países como Chile, Panamá, Venezuela, Honduras, Ecuador y Argentina. En el año 1995, la editorial cancela sorpresivamente sus publicaciones, dejando como legado un importante material que no solamente fueron dibujados en Estados Unidos, sino además fueron creados en editoriales filiales de Disney que estaban presentes en Dinamarca, Brasil, Italia, Holanda y Argentina. Y aquí vamos a ver entonces más detalladamente lo que es este ejemplar de dinosaurios. Miren por favor esta rareza de publicación. Bueno, el estado de la revista no es óptimo porque la humedad ha hecho sus estragos. Este es el clásico óxido del corchete, que con el tema de la humedad, cuando el metal del corchete no es muy bueno, tiende a humedecerse, y obviamente si esto queda tirado por ahí, se oxida, y eso trae por consecuencia que muchas veces la hoja se empieza a carcomer el material de la hoja y se suelta. Entonces pasa esto. Pero también hay que entender que esta es una publicación de 1993, así que obviamente se entiende también el estado en el que está. Aquí está el logo de Abril 5, que es esta empresa que fue la fusión de la brasileña Abril y la colombiana 5, y generaron esta editorial que publicó mucho material de Disney en esa época, que de alguna forma generó una época de oro del cómic o de la historieta de Disney en Latinoamérica. Pero particularmente aquí nos vamos a abocar a lo que es dinosaurios, que de hecho esto tiene una cosa bien particular, porque esto más que una historieta es una fotonovela. Entonces el fotonovela es un formato que pocas veces se explora en el tema gráfico. De hecho acá en Chile nosotros tuvimos mucha fotonovela que se publicaba por medio de la revista Ecrán, la revista Ritmo también algunas veces publicaba fotonovelas que eran básicamente fotografías de actores que posaban en ciertas poses y luego se maqueteaba con los textos y los globos de texto, las onomatopeyas también, y eso iba dando forma a una fotonovela. Pero particularmente con esto, lo que hicieron aquí fue fotografiar. Aquí yo no sé qué habrán hecho, no sé si habrán fotografiado una pantalla con una cámara en alta calidad o realmente son fotogramas de la serie, porque aquí se ve por ejemplo con una textura, se ve como muy pixelado. Obviamente eso ocurre porque en esa época no existía como hoy en día una especie de normativa respecto a lo que eran los píxeles, pero si uno acerca esto como muy cerca,
Ahí, claro, podemos ver que la calidad no es óptima, pero de alguna forma eso también es parte de la gracia, o sea, es parte de la magia. Porque en esa época la serie estaba en su apogeo del éxito. Entonces, ya esto es como una rareza y más todavía si consideramos que este número narra el nacimiento de Bebé Sinclair, que es un personaje que fue súper popular para la franquicia y que de alguna forma se agarra de ese hecho, de ese acontecimiento, para ir narrando la historia. ¿Ya? Bueno, en lo particular, yo no sé si posterior a esto habrán salido más ejemplares, por lo menos en este formato. Yo sé que Abril 5 publicaba cómics de dinosaurios, pero en un formato de bolsillo que eran más pequeños, que llegaban más o menos como a la mitad de este tamaño. Y yo, siendo niño, no recuerdo haber visto más ejemplares de dinosaurios, por lo menos en formato de fotonovela, y además en este tamaño que era un poco más grande. Pero claro, yo me quedé con esta revista, digamos, porque quedó tirada, arrumbada por ahí, y obviamente con los cambios de casa que uno va teniendo, uno lo va recuperando, lo va descubriendo, y después te das cuenta que esto es como una rareza bien especial, y de alguna forma va narrando situaciones que van viviendo la familia dinosaurios, que son situaciones que son muy cotidianas, con ciertas perspectivas quizás un poquitín machista, por no decir derechamente machista, porque aquí hay un conflicto donde, por ejemplo, Earl llega a la casa recién pagado, y claro, y ahí la señora le dice, ¿y mis ollas? Y el papá le dice, no, pero si esta vez quiero algo para mí. Entonces el conflicto radica en que él arranca de su señora porque ella quiere que le compre ollas. Entonces, obviamente, de acuerdo a cómo se plantea hoy en día los roles dentro de una familia, obviamente que el interés de la mujer en la casa, digamos, sea que el marido le compre ollas, igual es como muy, bueno, da como harto para analizar. Pues no sé si la gente que está viendo el video quiere, digamos, comentar o plantear su punto de vista a partir de esto, aquí más abajo en el video, en los comentarios, que lo vayan comentando. Yo en lo particular creo que igual es, digamos que el interés principal de una madre de familia sea que su marido le compre ollas. No sé, amigo, que me genera un poco de ruido, pero bueno, el tema, digamos, es como que de alguna forma Dinosaurios planteaba ciertos comportamientos de las familias de esa época, obviamente utilizando el recurso de los dinosaurios, pero de alguna forma ellos trataron de desmarcarse de lo que hacían los Simpsons, que los Simpsons planteaban lo mismo en esa época, pero con cierta perspectiva quizá un poco más maduro, un poco más adulto, a pesar de que era animación. En este caso, Dinosaurios planteaban temas similares, pero netamente infantil, porque obviamente esto era producido por Disney, y obviamente eso generaba que los contenidos fueran netamente familiares. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los primeros días de Bebé Sinclair. Aquí, por ejemplo, está tomando su mamadera, y hay un momento en que la familia bueno, la mamá, digamos, de Bebé Sinclair se va de la casa, entonces el papá queda con el rol de mamá y papá a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, tiene que cocinar, se tiene que hacer cargo de la familia, los hijos, por ejemplo, que son un adolescente, no los pescan, y eso de alguna forma tiene como un mensaje de fondo, que es de que obviamente lo importante para que una familia se desarrolle es la unión, es la empatía, el diálogo, en fin. Entonces yo creo que la diferencia entre Dinosaurios y los Simpsons es que obviamente Dinosaurios planteaba una enseñanza.
¿Ya? Así que aquí tenemos este ejemplar entonces de dinosaurios en formato fotonovela, muy particular. Y con esto entonces cerramos el análisis en detalle de dinosaurios. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que esta publicación se rescata básicamente por el recurso de utilizar la fotonovela como un medio para poder plantear una historia, o por lo menos para poder transmitir una intención de historia, porque en realidad tampoco es una revista que merezca mayor análisis, es una historia superficial, muy simple. Es una historia que en realidad no tiene mucho que desmenuzar, pero sí la particularidad radica en el formato de cómo utilizaron la fotonovela, y además porque en este ejemplar también aparece el capítulo donde hace la primera aparición Bebé Sinclair, que fue un personaje muy popular, que de hecho mucha gente comenzó a ver la serie por este personaje, que de hecho lo tenemos acá. Ahí está. Y básicamente tiene como ese detalle ñoño de la fotonovela y de la primera aparición de Bebé Sinclair, pero más allá de eso no merece tampoco un mayor análisis. Son historias sencillas pensadas como para una lectura familiar o masiva, digamos, pensado también para los niños. Así que con esa conclusión llegamos al final del capítulo de hoy. Y agradecer a la gente que vio este video, a la gente que le puso like, a la gente que estuvo compartiendo en el chat, a la gente que estuvo haciendo la previa ahí, posteando, ñoñando ahí en el chat del Rincón de Sobaco. Y nos vemos en una próxima oportunidad, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero de que viene otro capítulo viene. Así que nos vemos y hasta luego. Adiós.